Continuamos con este importante tema. Si tú estás apenas sintonizándonos, estamos platicando, en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Nos acompaña el profesor Porfirio Tepox Cuatlayot, maestro en Historia, Náhuatl y Latín, el profesor Roberto Carlos Pavón Carreón, políglota, maestro en lenguas semíticas, y estamos hablando de esto. Hay mucho tema. Profes, ¿con qué seguimos? ¿Leemos para que la gente aprenda algo o qué reflexionamos? Ya estoy aquí, perdón, antes de que nos ponemos de acuerdo, tenemos un comentario que dice: excelentes invitados, reflexión, debemos cultivar nuestras lenguas originarias mexicanas. Sin embargo, la globalización nos obliga a estudiar, aprender, escribir y leer en inglés. Propuesta: sería excelente impartir cursos para aprender alguna lengua originaria mexicana. Por ejemplo, en Cataluña, Valencia y otras españolas te obligan a invitar a estudiar el catalán. Esto lo dice la doctora Beatriz. Saludos, Ray y Leti, estoy aprendiendo de lenguas, gracias. Pueden preguntar cómo decir amor chiquito en Siri. No, aquí no, es anónimo, no dice aquí. Amor chiquito en Siri, así dice. En Siri será, pero... ¿En Siri? No, sí, no sé cómo no. Bueno, ahora te vamos a decir amor chiquito en náhuatl. ¿Cómo se diría en náhuatl? Vamos a decirle corazoncito hacia alguien, noyolotzin. Noyolotzin. Metafórico, como decimos. Así se le dice mi corazoncito. También equivale a hablar del amor. Noyolotzin. Sí. ¿Y en otra lengua? Ectic. Ectic. Así, ectic en tzotzil. Está. Ya. Dicho esto, pues invitar a estudiar las lenguas desde... Estamos en la universidad y se puede estudiar desde aquí, desde las ciencias, por ejemplo. Mi formación es de biólogo y me ayuda a pensar la biología de otra manera en el mundo náhuatl. Bueno, profe, pero porque... es que tú andas todo el día andas recorriendo si no vienes al radio o das clases, ¿a dónde está el profe? No, ni le hables porque está ahí en el bosque, está... Pues porque eso es bueno, digo, ustedes que son la vocación, investigadores, pues están ahí. Sí, ¿no? Pero te decía esto, ¿no? Invitarlos a estudiar y que no solo se queden en esta parte del aula, porque nosotros hemos hecho las aplicaciones del reconocimiento, en mi caso, de pensar una biología desde la lengua náhuatl. ¿Cómo es eso? Los nombres, por ejemplo, de la mariposita, es el papalotl. Y desde la biología sabemos que le llamamos lepidóptero desde el griego, mariposa desde el español, pero dice, a ver, ¿qué te dice la palabra papalotl? Del verbo papaloa. Ya cuando ves, dices, entonces el mexicano la nombró porque este animalito liba, se alimenta del néctar, porque está el verbo papaloa, que es chupar, libar, y el entorno te dice que es la que chupa de las flores. Eso es lo que significa mariposa, la que es la chupadora del néctar de las flores. Y se dice en náhuatl papalotl. Papalotl. Sí, ese es el nombre, y así muchos animalitos la que chupa de las flores. Como el sopilote. Un sopilote, decimos el sopilote, ahí va, pero ¿qué te dice? Y ya cuando fragmentas la palabra, sotl es suciedad, inmundicia, y piloa es colgar. Entonces es el que cuelga la inmundicia. Si tú confrontas esto con la parte científica de esta ave, es una ave carroñera. El mismo nombre de este animal, el sopilote, te está hablando de su modo de vida, de un modo de vida de un animalito que está levantando la carroña. Entonces a eso me refiero, pensar la biología desde otro horizonte, y así muchas disciplinas, la geografía, hace un momento citábamos nombres de un río, nombres de un pueblo, nombres de montañas, la teología misma también, porque tienen una cantidad de divinidades que también tienen elementos muy completos para decir, por ejemplo, Ipalnemowani. ¿Qué significa eso? El dador de la vida. Hay que irlo fragmentando poquito a poquito en un curso, pero es lo que significa el dador de la vida. Entonces nos ayudan a pensar otros elementos que no es que no sean capaces la lengua española u otras lenguas, sino que nos abren otra puerta, nos abren otro horizonte para pensar esta realidad. Sí, en efecto. Bueno, primero, esta cuestión de la tecnología sí es muy importante desarrollar aplicaciones, porque de hecho las hay una en náhuatl, hay otra en maya. Apenas felicitaron a una chava, ¿no? ¿De qué fue? Que incluyó aquí en el Google Traductor el náhuatl, me parece. En Google Traductor el náhuatl, qué bonito. Sí, entonces falta más trabajo así. Sí, es una excelente iniciativa, pero falta mucho. Ya está el primer paso. Ojalá los chavos, toda la comunidad que nos escucha, maestros, todos,
impulsemos esto y decir, oye, qué bonito. Así como ponen estas aplicaciones, ¿cómo se llama la que aprendes inglés? ¿Duolingo? Duolingo. Ándale, que pongan el Bueno, aprendes cualquier idioma, Nahualingo, ¿verdad? el Nahualot, sin una cosa así. No se me ocurre, porque no, Sí. perdóname, estoy cometiendo una imprudencia, pero y que lo puedas ahí, ¿no? Sí. Pero para esto también los maestros necesitarían saber náhuatl o una onda así. O sea, tiene que ser Y- circular, ¿no? La cosa. Y hay otra cosa, las variantes. Entonces, como son varias, por eso también ha sido muy difícil hacer materiales por las variantes. Caeríamos en lo mismo. Es decir, estás hablando de un náhuatl que se habla en Puebla, por ejemplo, pero no el que se habla en otro lugar, ¿no? Sí, estoy correcto. Sí, Profe? variantes. Si no, ahí me- Las variantes están ahí. Las variantes en el náhuatl no son tan notorias, pero por ejemplo el totonaco sí. En el caso, por ejemplo, de hermano mayor se dice Ixpipi en Jicotepec. Ixpipi, hermano mayor. Aquí en Puebla. Sí, sí, sí. Ok, Jicotepec. Y hermano menor se dice Istancu. Pero en Olintla, en Veracruz, que es también totonaco, ya cambia totalmente. Se dice Chupushku, hermano mayor, que en Jicotepec es Ixpipi. Sí, o sea, no tiene nada que ver. Sí, no, ya. Y no. hermano menor se dice Xatajú. Tampoco tiene nada que ver. Nada es que otra ver. cosa. Y nada más estoy hablando de 2 variantes. El totonaco tiene 7 variantes. Uy. Y nada más estamos hablando de una lengua. Entonces, cada lengua tiene pues más de al menos 2 variantes, lo cual hace también difícil la compilación, la investigación, porque había que dedicarse pues prácticamente de vida a estudiar cada una de esas lenguas. Bueno, los investigadores que se dedican a cada una de ellas. ¿Cómo le hacemos? O sea, nosotros que estamos ahora tenemos esta oportunidad de estar en el radio hablando 40 minutos, 30 minutos sobre las lenguas maternas y concientizando. Y aparte todos los días, porque ustedes están con nosotros al aire todos los días, enseñándole a la gente como el significado de las palabras, todo esto que tiene que ver con nuestro español. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos? Digo, ahorita alguien están aprendiendo alguna palabra, todo, pero ¿cómo damos más pasos, profesor, para que realmente esto no quede nada más en una calentadita de corazón y ya mañana es el día del plátano y ya mañana ya se acabó, ya no hablemos de la lengua, ya mañana es el día del plátano, ¿no? Las pencas. Pues yo lo que he hecho es llevar a la lengua náhuatl, te comentaba hace un momento, en estos horizontes de que puedes estudiar una geografía, una historia, una teología, también puedes abordar temas de ciencia. Es decir, que al menos esta es una de las lenguas más trabajadas desde el siglo XVI, que ya tenía su propia escritura, que era el dibujo, el tlacuiloli o glifo o jeroglífico, y adoptó en ese momento el abecedario y empezó a dar una producción muy completa de escritos, porque se siguió escribiendo en lengua náhuatl. Entonces, invitar a los estudiantes a conocer la geografía, eso es algo muy importante. La geografía de nuestro estado, por ejemplo, empezar desde la lengua náhuatl. Les decía nombres de ríos, nombres de No, ciudades. pues ya, o sea, nomás con que vayas a Torre del Popocatépetl, Iztaccíhuatl. Hay una palabrita que les voy a platicar que es muy bonita para Puebla. A ver. Es muy conocido el nombre de Cuetlaxcuapan. Ese es el más conocido de todos. A ver, es Cuetlaxcuapan. Cuetlaxcuapan. Que lo traduce mucho así como el lugar donde mudan de pie las serpientes. Pero voy a la otra palabra, que es el Tecáxitl, que es un nombre antiguo de la ciudad de donde se sitúan o se funda la ciudad de Puebla antes entonces fue nombrada por los cholultecas. Y desde ahí uno dice, a ver, ¿por qué? La curiosidad de saber por qué es un tecajete, lo más cercano a un tecajete es un molcajete. Entonces ya vamos a ver que el centro de la ciudad de Puebla, por sus 3 montañas, que es la que es del Cerro de la Paz, en la 25 zona militar hay otra montaña a esa altura, y otra en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Esas 3 tienen nombre náhuatl también, pero representan las patitas de un molcajete. Si lo inviertes, las patitas están hacia arriba. Sí. Entonces todos los habitantes del centro de la ciudad de Puebla están sobre un molcajetito. Empezar a reconocer esa parte geográfica, histórica, te invita a que no se piense que nada más es una lengua que si la tienes tú, te tienes que ir. Claro que es muy importante alguna región, ahí también a conocer esa cosmovisión, pero si la debemos entender para entendernos como mexicanos. Y está bien dicho que el tecajete es como un tazón de barro. ¿Es correcto eso? Es una figura cóncava de piedra. De piedra. Sí, lo más cercano es el molcajete.
que es moli, es guisado, y cajete, la palabra cajete es eso, una figura cóncava de piedra, que muchas veces ahí se contiene el agua. Y yo creo que de esas figuras que están en las piedras en la naturaleza se inspiraron para hacer el molcajete. Entonces, esa es la figura que tiene Puebla. Y aquí no le gusta una salsa de molcajete y no sabemos qué significa eso, ¿no? Y Puebla tiene muchos molcajetes. Si te vas hacia Yo tengo dos en la casa. Sí, si te vas hacia la zona poniente, llegando a Calpan, a Nealtican, toda esa zona, ahí hay otro tecajete. Y luego hay otras 3 montañas que forman otro tecajete. Y hay muchas piedras que forman tecajetes. O sea, era una palabra muy común. De hecho, para agarrar a Calpan, acá por el, que das por Huejotzingo, ¿no? Que agarras ahí está un te encuentras luego de Ese es una montaña. un tecajete. Y también al revés, ¿no? El acajete. El acajete. Que es de agua. Ah, Inviertes la figura ahí y ahora es agua. Acajete también es un cajete de agua. Aquí tenemos acajete. Municipio. Ajá. Municipio. Entonces, invitarlos porque esto es, son lenguas que te ayudan, te digo, a comprender, por ejemplo, la parte teológica. En el siglo XVI, la lengua, al ser muy capaz, abrazó el mensaje teológico. La catequización se da en náhuatl. El totatziné es el Padre Nuestro. ¿Cómo se llama? El Nicanmopogua, que lo hicimos. Ah, ¿te el acuerdas que nos Nicanmopogua. viniste a orientar con eso? Sí, ese es el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y te decía, en el totatziné, cuando van diciendo totatziné, o sea, oh nuestro Padre venerado, danos hoy nuestro pan de cada día, no dicen el pan, porque el pan no tenía sentido aquí. Dicen la tlaxcali. Atlaxcal. Tlaxcali. Atlaxcal. Tlaxcali, que es la tortilla, danos hoy nuestra tortilla de cada día. ¿Por qué sucedió esto? Porque los frailes se tuvieron que inculturar, tuvieron que aprender náhuatl para poder traer el mensaje de catequización. Tuvieron que tropicalizar lo que ellos traían para que si no... Se mexicanizaron. Mexicanizaron, Se es la mexicanizaron, palabra esa es correcta. la palabra. Entonces, pues los invitamos a estudiar porque van a reconocer otra parte, otra raíz mexicana. Así como veo yo al maestro Roberto que nos da los cursos de etimologías árabes, diría uno, ¿y yo por qué del árabe? Pero cuando uno camina en la lengua española estamos llenos de árabe, arabismo, los sí. arabismos que aquí escuchamos. Sí, sí, ¿no? Vamos a ir a mensajes, ya vamos a cerrar el programa regresando de ellos y vamos a leer un poquito, ¿no? Que leamos un poquito, ¿les parece bien? Que escuchemos aquí a los profes, pues, disfrutarlos y sobre todo que estemos orgullosos de pues nuestras lenguas maternas. 68 en México y sus variantes, ya lo escucharon ustedes, cuánto hay, cuánta riqueza hay y que esa riqueza no se debe perder. Vamos a mensajes, volvemos.